Pues sí, la familia, sí, yo creo que es muy importante. Y, y- bueno, ahora ya tengo 2 hijas y ya son adolescentes, no, ya son mayores de edad, una de ellas casi. Y sí, es como, yo creo que fue uno de los secretos de la felicidad. Me comentas que lo que se mantiene son las canciones. ¿Cómo se vive la interpretación de una canción que escribiste hace 20 años y que sigues cantando a día de hoy? Es buena pregunta, porque en realidad, por ejemplo, me pasa mucho que a la hora de ensayar muchas veces, como, bueno, las canciones en realidad se fueron transformando y suenan bastante, de alguna manera suenan diferentes en la producción, en los instrumentos, en cómo están arropadas, suenan diferentes. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, a veces, por ejemplo, cuando las voy a ensayar, digo, nos las saltamos, ¿no? Digo, prefiero no ensayarla, porque si no, eh, la canción cuando realmente vive y cuando tiene sentido es cuando se enfrenta a la gente. Y muchas veces cuando estamos tocando esa canción que tú pensabas que iba a ser como un trámite cantarla, de repente la gente te, no sé, cuando la gente canta una canción que escribiste en casa tú solo, eso es increíble, eso es maravilloso, es una sensación preciosa. Y hay una frase muy tópica que es: la canción ya no es mía, es de la... Pues sí, eso es lo que se siente. Y es, creo que el sumum de todo, da igual que sean 20 personas que 20.000. Si sientes que llegó a alguna gente y tal, pues la sensación es maravillosa. Y realmente lo que pasa con este disco es que al volver a cantarlas, en este disco además hay invitados, la oyes en otras voces, pues se refresca la cosa y es como, pues como el primer día, como la primera vez que las cantas. O sea, eres más de dejar que el directo te sorprenda con la emoción que te abarque en ese momento, ¿no? Sí, hay siempre en todo concierto hay cosas que no puedes controlar. No sé lo que es, los astros, el día que tengas, qué es lo que... no sé cómo suena la sala, la temperatura, debe haber un montón de cosas que influyen, que hacen que muchas veces, incluso te puede pasar, ¿no?, que vas a tocar y dices, no tengo el día, y de repente empieza el concierto y todo se transforma y es perfecto. Eso es un poco sanador, ¿no? Muy sanador, es súper sanador. Yo creo que tienes un mal día a veces y no me apetece ponerme a hacer cosas, de abrir el ordenador, no me apetece arrancar muchas veces. Y me doy cuenta que en cuanto arranco y empiezo a hacer cosas, es que me curo, se me quita todo y empiezo ya a disfrutar y luego me siento mucho mejor. Me voy para cama feliz o me voy al trabajo, a cualquier cosa que tenga que hacer, al supermercado, me voy feliz. Este nuevo disco has decidido grabarlo en directo y hacerle algunos arreglos. ¿Por qué has tomado esta decisión? Sí, era importante porque, claro, ya la idea estaba siempre un poco por ahí, porque me encantan los discos en directo, en realidad es muy de mi generación, ¿no? Había siempre, el grupo hacía unos cuantos discos y luego hacía un disco en directo, bueno, aún se hace, pero era como una especie de greatest hits, ¿no?, en la que podías volver a grabar las canciones y aparte aprovechar esa energía del público. Este realmente es un disco en directo, pero está grabado en un estudio, o sea, tiene un poco de las dos cosas, pero me gustaba la idea de revivirlo y bueno, aprovechar un poco que teníamos muchos amigos en el Star System de tantos años y aprovecharlos un poco, ¿no?, y pedirles que vinieran a cantar algo y tal. Eso le daba muchísima emoción al asunto. Y luego lo de que tienes que grabarlo en 3 días. Nada de darle muchas vueltas, ni nada de pensar en preproducir, producir, postproducir, ¿no? Era como, se hacen esos 3 días y venga. ¿Se ha grabado el disco en estudio? ¿Se ha grabado del tirón? ¿Habéis repetido temas? ¿Cómo ha sido un poco...? Estudiamos un método porque, bueno, claro, era un espacio relativamente pequeño, entonces teníamos que hacer,
tiros de cámara, teníamos que hacer primeros planos, por ejemplo, y no podían estar las cámaras, o sea, teníamos que hacer 3 tomas de cada canción. Y ideamos un método que era el método de las 3 tomas. Una era la básica, de la que sacábamos todo, y a partir de ahí hacíamos otra para poder grabar los violines sin tanto ruido y tal. Pero bueno, cada canción tenía que llevarnos media hora, 40 minutos, no podía ser más. Sí, y de hecho escogimos un poco canciones que teníamos muy rodadas para que no hubiera ningún problema. Pero se hizo todo, las 16 canciones más una que tenemos ahí, que la sacaremos cuando haya un aniversario o algo así, pues se grabó en un día extra que hubo al principio y luego se grabó todo en 3 días. A nivel de vivencia personal, ¿qué diferencia hay entre grabar un disco de esta manera y grabarlo en estudio con tiempo? Bastante. Quiero decir, aquí es casi como ir a dar un concierto que dura 3 días, ¿no? Es un poco eso. Llegas, no le puedes dar tampoco, no le das muchas vueltas, realmente. Luego también el proceso, una vez que lo tienes todo grabado, sí que te lo llevas para casa y lo estás mezclando a lo mejor un mes o un mes y medio. Le das muchas vueltas, ahí sí que le das vueltas, pero es como una especie de vuelta ciclista de 3 días, con puertos de montaña. Cada día tienes un reto que es acabar esto, cumplir los objetivos de cada día. Cada día era un poco más, íbamos estando ya un poco más relajados, pero son 3 días intensos, muy intensos. La verdad que es que al final, cuando llega el último momento, es un poco, no sé, me recuerda un poco a hacer una película o algo así, ¿no? Cuando lo tienes todo, bueno, pues ahora ya me voy para casa y ya me volveré loco con todo esto que hemos grabado, ¿no? Le aporta un poquito de autenticidad al sonido también, ¿no? Sí, era un objetivo que no se diferenciase mucho de lo que es un directo nuestro. No podíamos trucar cosas ni hacerle sobregrabaciones ni nada. La idea era que fuera en ese sentido honesto y que fuera fiel. Has contado con voces como Amaral, de Pedro, Pucho de Vetusta Morla. ¿Cómo han surgido estas colaboraciones o por qué has elegido estas voces para hacer las canciones otra vez? Hay, por ejemplo, Eva Amaral era un poco, yo creo que era un poco el centro. Eva y Vega. Vega siempre estuvo ahí, siempre fue una persona con la que hicimos muchas colaboraciones, también hemos tocado con ella y era como una madrina casi. De hecho, el anterior disco a este salió un poco con su intervención y ella fue la que apoyó que saliera. Y bueno, y Eva era como que desde que salió el primer disco en 2008, siempre, de hecho yo no la conocía personalmente, pero llamó a la oficina en 2008 para decir: quiero que venga este grupo porque me encanta una canción que se llama No quiero perderte, que es la que canta en este disco. Y entonces siempre la tuve ahí como diciendo, algún día tendré que llamarla y que la cante conmigo, ¿no? Yo le decía muchas veces, porque ella ahora vive en Galicia y me la tengo encontrado por la calle, y decirle: Eva, ¿cuándo vienes a cantar la canción de No quiero perderte y tal? Y ella me decía: no sabes la de veces que hemos estado a punto de hacerla. Y siempre hablábamos de esa canción. Siempre Eva y yo hablábamos de esa canción. Siempre que nos veíamos hablábamos de esa canción. Entonces ya en cuanto decidimos que íbamos a hacer un disco como este, pues estuvimos ahí un poco esperando unos meses a que él ya nos dijera: puedo. Y cuadró eso, que nos dijo: puedo. Este fue las pasadas Navidades. Va a hacer ahora un año. Puedo, esta Navidad, de tal día a tal día podemos hacerlo. Venga, nos pusimos ya a llamar a todos los demás y bueno, están ahí eso. Vega, también hicimos un día extra con Vega, es verdad, porque no estaba, nos adaptamos. Luego estaban Fillas de Cassandra, que es un súper fenómeno de la música ahora en Galicia, que me gustaba porque aportaban como sangre nueva, juventud, ideas nuevas,
Y luego el que sí que surgió así un poco al vuelo fue de Pedro Jairo, que pasaba por allí y le dijimos, vente para aquí, que tengo una canción para ti, que no tienes que puedes improvisar, no tienes que saberte la letra ni nada. Y fue el primero que vino y fueron surgiendo así. Y ya cuando vimos que teníamos 3 o 4, dijimos, pues venga, vamos para allá. Las colaboraciones han sido de todo tipo, entonces tenemos a Vega, que es amiga de toda la vida, a Amaral, que es amiga en la distancia, por así decirlo, un poco relación de años que nunca habéis llegado a cuajar, y luego de repente de Pedro, que aparece así. De Pedro está, y luego está mi hija, que también tu hija en en Bella Durmiente era, en Bella Durmiente, si no recuerdo sí, mal, sí. En Bella Durmiente, que era como decir, como aparte podían pasar cosas y tener que cambiar los horarios, de repente dije, vas a venir tú porque así, cuando te llame vienes. Soy tu padre y me vas a hacer caso. Entonces, a las 3 de la tarde la llamo y digo, vienes, a las 5, prepárate. Y apareció y cantó. ¿Tiene tu hija algún proyecto o simplemente le gusta? No sé. Es curioso, ¿no? Como los hijos de los que nos dedicamos a esto, los músicos, a veces es curioso. Fíjate que sabes lo que me dice ella, que quiere estudiar, que yo siempre digo, joder, economía, que le encanta. O sea, eso sería mi pesadilla en la vida, que me dijeran, tienes que estudiar economía, nadie. Dios mío, matemáticas, y le encanta y lo mira muy bien. También le gusta mucho el periodismo. A ver por dónde tira. Pero bueno, sí, ella canta. Lo que pasa es que hoy en día, como grabamos en casa, yo ya cuando empezaron a tener voz, ya decía, venir a cantar que necesito unos coros. Y aparte tengo una voz como muy grave, necesitaba una voz de niña, era para mí, me encantan las voces así. Y entonces les empecé a las dos, un poco, venir por aquí y cantar, pero la que se fue quedando más fue mi hija mayor, Gala. Y sí. Y a veces toco con ella, toca el bajo bastante bien. Es otra generación, fíjate, nosotros éramos... Claro, no teníamos YouTube ni nada. Ellos se aprenden las canciones, me dice, así, no, pero dámelo por escrito. Y yo, ¿cómo por escrito? Con notas de estas que sí. Son metódicos. Y se aprenden las cosas tal cual son. Nosotros hacíamos nuestra versión ahí. Tú eres adaptada, más de claro, llevar. éramos muy punkis. ¿Y cómo ha sido trabajar con tu hija? Al final, me entiendo que es la colaboración que más ilusión te hará. Sí, fíjate, y tenía mucho significado porque, bueno, va a hacer ahora 18 años, pero era... Yo recuerdo que el primer disco salió en diciembre de 2007 y ella nació en enero de 2008, o sea, es un poco la encarnación de nuestra carrera, ¿no? Ella creció exactamente al mismo ritmo que el grupo. ¿Has elegido esa canción por eso? ¿O? Era importante porque sí, es una canción sobre algo que nos pasó en la familia y tal, sí tenía mucho significado. Y es una canción que tiene, yo creo que después de la de Amaral y de Vega, pues debe ser la que tiene más visitas. Y hay gente que ya me dice, vas a tocar, pero va tu hija. O sea, yo ya digo, ¿pero qué pasa aquí? Y ella ya me dice, ¿ves, papá? Mi carrera despegando y la tuya ya. Cogiendo relevo. Me hizo mucha ilusión y la verdad es que cuando vienes estoy muy relajado y me transmite como mucha paz. Me encanta, sí, que haya pasado. No sé si seguirá cantando conmigo, no, me da igual, que sea feliz y que haga lo que quiera. ¿Qué te evoca a ti el disco en conjunto cuando lo escuchas? Me recuerda mucho esos días que fueron muy... Esa Navidad pasada me recuerda, fue muy... no sé, me hicieron un regalo muy bonito, ¿no? Nos hicieron un regalo muy bonito. Yo, cuando, como te decía, cada día era como una gincana y cuando llegábamos al final y veíamos que todo había salido bien, pues me sentía muy bien. Y aparte, luego ya pude como celebrar el fin de año como diciendo, bueno, ya está. Me acuerdo que le había dicho al ingeniero que nos grababa, yo fui luego el que lo produjo y que lo mezcló en casa, le había dicho, me lo mandarás el día 8, ¿no? Después de Reyes y tal. Sí. Entonces dije, bueno, voy a estar ahora 7 días sin oír nada. Pero va el tío y me lo manda el día 2. Y entonces yo dije, si lo abro ahora,
ya no voy a poder salir de esta habitación en un mes y medio. Y así fue, abro el archivo, digo, qué bien suena, qué bonito, uy, la voz de Amaral, uy, la voz de Vega, uy, la voz de Fillas, de Cassandra, de Pedro, y ya no pude parar, estuve allí un mes y medio. Me recuerda mucho ese mes y medio que pasé todos los días como hasta las 5 de la mañana y me iba para cama oyéndolo y tal, ir mandando cosas, ¿qué os parece? ¿Qué tal? Y no sé, me hacía mucha ilusión los primeros vídeos que mandaron. Recuerdo muy bien cuando vi el primer vídeo, uno de los primeros que mandó, que era el de No quiero perderte con Amaral, y dije, ¡buah! O sea, me sentí diciendo, ya está, ya me puedo jubilar, ya me puedo morir ya. Esto, bueno, quedó muy bonito y creo que es un disco que llega y que quizá porque está hecho con mucha autenticidad y con mucha verdad y no es algo que hayamos pensado, llegó por sí solo. Es un disco largo, pero invita como a escucharlo del tirón, ¿no? A mí me parece un poco como disco de día de lluvia, manta. Fíjate que hay mucha gente que lo oye. Yo no teníamos claro que fuera a salir en vinilo. Al principio decíamos, yo pensaba, bueno, será como una lista de vídeos en YouTube, y entonces no me preocupaba mucho por el orden. Decía, da igual, cada uno lo verá primero las que más le gustan y tal, no seguirá un orden como cuando oye un disco. Y sin embargo, mucha gente lo oye como un disco por el orden que hicimos y lo entienden como un disco, como un álbum en directo. Y la verdad es que sí, al final tiene mucho sentido así. ¿Y qué te lleva a tomar la decisión al final de no hacerlo solo en vídeo y que sea una lista de reproducción en YouTube a hacer el vinilo? Que iba bien. Que iba bien, porque a veces al sacar, no sé, los vinilos, por ejemplo, nosotros no somos un grupo que... hay grupos de rock, de garaje, más alternativos, que tienen un público que sí colecciona mucho vinilos, que compran mucho vinilos. Nosotros no tanto. Entonces a veces hemos hecho algún vinilo y los vendemos a otro ritmo. Antes, por ejemplo, cuando se hacían aún CDs, sí que vendíamos muchos CDs en los conciertos. Los vinilos ya mucha gente te dice, es que no tengo reproductor o tal. Ahora también hay mucha gente que lo compra y no tiene tocadiscos, ¿no? Pero bueno, cuando vimos que iba bien, que empezaba a tener muchas reproducciones, mucha gente nos empezó a preguntar, pues dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Y en físico, y claro, todo el mundo se planteaba en qué formato. Pues ahora hay que hacerlo en vinilo, que a mí me encanta, es el formato, el clásico, ¿no? Y de hecho se está vendiendo muy bien, se vende mucho este vinilo, está muy bueno. Llevas muchos años en la industria, has visto un cambio exponencial. ¿Cómo se vive desde dentro todo el cambio? Como en todas las cosas, cuando llegó todo lo digital, ¿no? Cómo nos cambió todo. Yo recuerdo que antes siempre, cuando en los 90 grababas un disco, era un proceso del que no tenías mucho control. Yo iba a un estudio pues somos de Vigo, íbamos a un estudio en Madrid, de aquella se tardaba más en llegar, era como que a lo mejor teníamos que estar un mes en Madrid o 3 semanas, aquí tal. Llegaba un momento en que ya en el estudio te sonaba bien, pero luego te daban una cassette y la ibas oyendo en el coche y decías, no, esto no quedó bien. O sea, no tenías mucho control y estabas siempre un poco haciendo las cosas fuera de tu casa. Eso tenía su gracia también, que sacabas un disco y sacabas un disco, ¿no? Yo me acuerdo que los amigos de mis padres decían, vas a grabar un disco, no dejes de estudiar y cosas así. Y ahora, sin embargo, que graba un disco es lo primero que hace un grupo. Antes un grupo tocaba 2 o 3 años y de repente grababa un disco. Ahora lo primero que hace es grabar un disco y luego ya veremos si vamos por ahí a tocar. Pero ahora lo que me gusta es que un disco se graba como los grabo yo, ya desde hace 10 años o así. Yo los grabo a mi ritmo. Prácticamente lo que voy haciendo es los ensayos en mi casa, los grabo. Y cuando veo que hay una toma interesante o algo que nos quedó muy bien, la guardo y luego trabajo sobre eso. Luego lo que grabamos en una habitación, todos con los cascos y con
una batería electrónica. Cuando sé que está bien, entonces ya digo, vale, ahora vamos a grabar la batería de verdad. El piano, voy a casa de alguien que tenga un piano y lo grabo. Es un proceso mucho más... Es más lento, pero le dedicas muchísimo más tiempo. Le das 1000 vueltas a las cosas. Bueno, autoproducirse al final te permite hacerlo con más mimo, ¿no? Es una de las cosas que más me costó convencer a los seres queridos, porque siempre decía que sí, que lo voy a hacer yo, que va a sonar bien. Y todos, el Eladio ahora que se cree productor, se nos sube a la parra. Y me costó un poco convencerlos, pero a ver, por otro lado ahorrábamos tiempo, ahorrábamos dinero. Era como más cómodo para ellos. En cuando empezamos a tener hijos, por ejemplo, ya eso de irse a un estudio a grabar 2 semanas al medio del monte, era como, espérate, ¿qué tal? Entonces yo decía, tranquilo, venís por casa cuando yo os llame y ya está. Y traéis a los niños que juegan con los míos allí en el salón y ya está. Y entonces ahí, con eso, gracias a eso, lo fui convenciendo. Pero algo que tenía muy claro que quería tener yo control sobre eso. Y siempre, cuando estábamos un poco viendo cómo sacamos este disco, Uka, que es un poco el bajista y es el que lleva la comunicación, siempre decía, Eladio quiere hacerlo él, o sea, es innegociable. No vamos a tener nadie que lo... Y es algo que ahora ya no concibo de otra manera. No sé, a lo mejor dentro de... pues me aburro y prefiero que lo produzcan otros, pero ahora me gusta mucho hacerlo yo. Bueno, yo creo que se nota mucho porque cuando escuchas el disco, las canciones tienen muchas capas. A día de hoy creo que eso es algo que se ha perdido, quizá porque tengan que ser canciones inmediatas o la rapidez. Me gusta, es una parte que me gusta muchísimo. Aquí me ayudó mucho el nuevo teclista. Me encanta meter violines. A mí, cuando estamos haciendo un poco qué vamos a hacer con cada canción, para mí es lo más divertido. Siempre digo, me encantaría pensar que somos como un grupo de rock clásico, pop rock, inglés o español, lo que sea, pero que tiene detrás una orquesta como de Eurovisión en los años 70, que haya como de todo ahí. Esa parte me divierte muchísimo y es con lo que más gozo. Estar yo solo en casa ahí a las 3 de la mañana inventándome capas y capas de violines y cosas y pensando, pues va a venir a tocar la trompeta y va a tocar el otro y necesito otra guitarra sin nota. Eso me encanta. Es muy divertido. ¿Y no sientes, al final ha sido muy poco tiempo para grabar cada canción y con todos estos elementos, sí, cómo ha sido un poco? Era diferente, porque cuando grabas otros discos que son, quiero decir, en estudio o en casa, como hacemos nosotros, les doy unas vueltas tremendas, a lo mejor le cambio el tono a la canción, a lo mejor digo, no, volvemos a empezar, está todo bien, pero me vendría bien que fuera un poquito más lenta, cosas así. Aquí ya no podía hacer nada de eso. Ni siquiera podía volver a cantarlo, ni siquiera podía... Pero bueno, estaba bien cantado. Y luego tenía... Ahora hay muchos recursos también, se pueden hacer muchas cosas. Se puede limpiar mucho las voces, he aprendido cosas. Yo toco una guitarra, pero la desdoblo en 2. Como había 3 tomas, podías coger la voz, no tanto porque nos pasábamos mucho en la de la primera toma, pero por ejemplo las guitarras sí podías coger las mejores jugadas de 3. Al final también la lías, casi es mejor no tener muchas opciones a veces para poder decidirte, porque si no es que no acabas nunca. ¿Te resulta emocionante todo el proceso? A mí es lo que más me gusta hacer, me encanta, me gusta mucho tocar en directo también, muchísimo. Pero esto es como tocar en directo, pero sin nervios, ¿no? No tienes la tensión o decir, tiene que ser ahora. Y entonces sí, el estudio es nuestro pequeño cuarto de juegos. Es como si siguiera siendo un niño jugando toda la vida. ¿Te sigues poniendo nervioso al salir al escenario? Sí, y tengo muchas supersticiones y sí, de otra manera. A lo mejor no estoy tan inquieto moviéndome, estoy más, pero por dentro
siempre te sientes responsable, siempre dices, esta gente vino a verme, esta gente... Hace poco hicimos un concierto con todos los que salieron en el disco y era como en nuestra ciudad, en un teatro precioso, un teatro que significaba muchísimo para mí. Era mi bisabuela había trabajado en ese teatro cuando a principios del siglo XX o algo así, o sea, era una, no podía pensarlo, porque si no es que vamos. Y sin embargo estuve tranquilo y salió bien y todo fue perfecto. Pero después de tantos años sí que te pasa. Por ejemplo, me pone nervioso cuando voy lejos, vas a un sitio lejos a tocar y dices, ¿nos conocerán? ¿Habrá gente que tal? O sea, cantarán, estarán conmigo y tienes que tomar decisiones rápido, según sea el entorno, como te decía antes. El concierto nunca puedes prever cómo va a ser realmente. La temperatura, los astros, yo qué sé. ¿Qué tipo de supersticiones tienes? Uf, muchísimas. Bueno, fíjate, en la portada del disco sale unas hojas de laurel porque tengo una especie de fijación con el laurel. Es mi olor favorito y se lo echo a todo. Yo cuezo unos espaguetis y le echo laurel. Y bueno, los gallegos, ¿sabes? Hacemos el marisco, es cocerlo con laurel. Pero tengo un montón de ellas. Tengo bastante trisca y de ¿cómo se dice eso? La fobia al 13, bastante. Si son las 13 y 13, no arranco el coche. Vale. Espero a que sean 13 y 14 y cosas de esas. Tienes prendas un poco fijas. Muchas veces me dicen, ¿siempre llevas las mismas camisas? Siempre llevo Son de la suerte. Si ves que te va bien con una, pues sigues llevándola. ¿Y cómo un día te va mal con una y dices, no la llevo más. Son mecanismos para un poco que te ayuden a relajarte. A veces estoy viendo las monedas, tengo una moneda aquí de $1 o así, y voy viendo, si me sale cara, todo va de cara. También pienso a veces, si tengo hambre antes de tocar, digo, eso es bueno. Ajá. Porque es como que el estómago sabe que va a ir bien y funciona, tiene hambre. Todo el estómago es como si fuera vidente, ¿no? Y dijeran, va a ir bien. Yo ya tengo hambre, ya estoy deseando que acabes y que vayamos a cenar. ¿Cómo influye esto en tu música? En realidad, a la hora de componer, es como que te tienes que liberar de todo lo racional y dejarte llevar. En realidad, pues imagínate, a lo mejor en una letra no metería cosas que pensaran, que pudieran ser negativas. El grupo al principio se llamaba, fíjate, El odio y los seres queridos. En el primer disco no se llamaba El odio, se llamaba El odio. Y hubo una especie de... Bueno, es que los gallegos somos así, un poco brujeriles. Perdona, ¿eh? Nada, fue ahí la máquina. Vale, qué susto. ¿Ves? Brujería. Fue brujería. El odio. El odio fue nombrarlo y tal. Y me dijo una vidente, me había dicho, cámbiate eso del odio porque hasta que te pases al odio no va a funcionar. Y esa misma noche estaba poniendo la radio y hablaron de nosotros en un programa que aún era una cosa muy excepcional en aquel momento. Y hablaban de nosotros como Eladio y los seres queridos. Él debió de pensar que había un error y dijo Eladio, y dije yo, esto es una señal. Y al día siguiente llamé al que era nuestro manager y le dije, King, creo que vamos a cambiar, el próximo disco va a ser Eladio en vez del odio. Y él, por fin. O sea, y fue bastante mejor ese segundo disco que el primero. O sea que estoy lleno de tonterías supersticiosas. Me iré liberando, lo prometo. Y volviendo un poco a esos nervios de salir a tocar en directo, cuéntame un poco sobre tu próximo concierto en Madrid. Nos hace mucha ilusión. Es un sitio donde hemos tocado muchas veces, en la Sala Sol. Es como, yo cuando bajo por esas escaleras me siento... para mí es un templo, es histórico. Siento, imagínate, todo el mundo que tocó allí, la de conciertos increíbles que he visto que he visto
en la tele, ¿no? O he visto o leído que tocaron allí, ¿no? Es una maravilla. Me hace muchísima ilusión. Para mí es uno de los sitios favoritos de Madrid. Está ahí como en el corazón de todo. Y bueno, vamos a hacer eso. A ver, es posible, no lo descarto que vengan algunos de los invitados. Pero bueno, eso es un poco, sí, es un greatest hits, una especie de resumen de todo. Y está muy rodado y estamos muy tranquilos en el sentido de que no es un disco nuevo en el que tengas que... No, es como una especie de todo lo que... De todos los conciertos que hemos hecho en Sol, pues será como un resumen. Entonces, para ese no estoy muy nervioso. Ya te diré cuando falten 3 días, a lo mejor sí. Pero de momento voy, vamos, de cabeza. ¿Te va a acompañar orquesta? Dices, no sé, cuarteto de violines o algo de eso. No creo, no lo sé. Habrá invitados. Habrá cosas especiales. No lo quiero desvelar mucho. El cuarteto es que no me cabe ahí. Bueno, es que el escenario ya de es difícil. sí. Claro, tampoco es muy grande el escenario de Sol. Pero fíjate, en el teatro, de hecho, los pusimos como una mampara de estas de metacrilato para que no les entrara. Claro, hay un poco en un teatro, en un bar de rock and roll. Es más difícil hacer ese sonido, ¿no? Conseguir que se oigan esos elementos más acústicos como violines o yo qué sé, si metes un coro, tal, es más difícil. Claro. Pero bueno, os lo recomiendo, no os lo perdáis porque yo creo que... Y gente que nos ha visto muchas veces, creo que en realidad ven algo diferente. El grupo antes llevaba como unos backing tracks y íbamos más en un raíl. Ahora es que improvisamos y hacemos... Puede pasar de todo. Es un concierto mucho más abierto que funciona con señales y es precioso. Y gozamos mucho y creo que se transmite mucho ese gozo. Bueno, ya con lo que me has contado antes un poco de que no eres muy de ensayar las canciones y te dejas un poco llevar, ¿eres de los que tiene atado el directo o dejas un poco...? Lo que hago mucho es los días antes tocar mucho. A lo mejor ya es la edad, pero necesito llegar al concierto y haber estado tocando, si por ejemplo es el jueves, suele ser el primer concierto, el lunes, martes, toco 2 o 3 horas para que me fluyan bien y canto, pero puedo cantar otras cosas. Si tienes 2 conciertos seguidos, por ejemplo, 2 días diferentes, ¿el público puede ver el mismo concierto o...? No, de hecho cuanto más pegados estén, más los diferencio. Ajá. Sí, me pasa mucho. No sé por qué. Es como que si no me lo creo yo mismo. Ya. A lo mejor el repertorio es el mismo, pero sí que un poco, claro, no dices las mismas cosas, intentas un poco... hay muchas canciones que tienen partes abiertas con improvisación y tengo que buscar algo que me estimule, que sea diferente. No puedo repetir lo del día anterior. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero que me quieras contar. Lo más importante... El concierto. El concierto Sala Sol el jueves 22 de enero. Y luego, bueno, vamos a estar en muchos sitios. También estamos ahora bastante por Galicia, en diciembre. Pero bueno, luego vamos a estar mucho... Yo creo que vamos a hacer como mucho Asturias, Castilla, León... un radio así como de 600 kilómetros alrededor de ahí que el norte. ¿Sabes lo que pasa? Que nos gusta mucho tirar para casa. No, y nos gusta mucho comer bien. Claro. Cuando entrabas en este grupo pasabas engordabas al instante porque nos gustan mucho las buenas viandas y nos vamos a quedar así un poco por el norte, vamos a ir a Bilbao y esas cosas. Y luego ya iremos más buscando ya la playa. Me gusta siempre, antes de cerrar la entrevista, pedir alguna recomendación musical, a ser posible de algún grupo que no esté en la palestra, por así decirlo. Mira, siempre me viene a la mente mi amigo Pablo Lesuit. Está, aparte porque voy a tocar con él este sábado y tenemos canciones en común y todo.
y está sacando ahora disco y nada, lo recomiendo. Pablo Le Sweet. Pues muchísimas gracias por este ratito. A vosotros, un placer.